En el video anterior comenzamos el estudio de las ecuaciones de segundo orden y en particular estudiamos o comenzamos a estudiar las ecuaciones lineales homogéneas que son eh, de la siguiente forma. La derivada, la segunda derivada de y respecto a t más p, una función que depende de t, que multiplica la derivada de y, más q, que también es una función que depende de t, que multiplica a y, igual a cero. Vimos que si tenemos dos soluciones particulares a esta ecuación diferencial, entonces la combinación lineal de estas es también solución a la ecuación diferencial. Así, con dos soluciones particulares, podemos construir una infinidad de soluciones y concluimos el video preguntándonos si esta combinación lineal es la solución general a la ecuación diferencial. A continuación vamos a demostrar un teorema que nos dará la respuesta a esta pregunta. El teorema nos dice lo siguiente: sean P y Q funciones continuas en un intervalo abierto alfa, beta, y y1, y2 soluciones en este mismo intervalo a la ecuación diferencial lineal homogénea. Si y1 y y2 satisfacen esta identidad, es decir, y1 por la derivada de y2 menos la derivada de y1 por y2 distinto de 0 para todo punto en el intervalo alfa, beta, entonces podremos asegurar que la combinación lineal de y1 y y2 será la solución general a la ecuación diferencial. Vamos con la demostración. Sea y solución a la ecuación diferencial ordinaria homogénea, lineal, que ya conocemos. Y sea eh, T0 en el intervalo alfa, beta, eh, y supongamos que y evaluado en T0 es un valor y0 y la derivada de y evaluada en T0 es un valor y0'. Aquí estamos involucrando entonces ya un problema de condiciones iniciales. Si existen constantes C1 y C2 tales que cumplen lo siguiente: C1 por Y1 evaluado en T0 más C2 por Y2 evaluado en T0 igual a Y0, y por otro lado C1 por la derivada de Y1 en T0 más C2 por la derivada de Y2 en T0 igual a Y0', entonces la función y tiene que ser forzosamente C1 por Y1 más C2 por Y2 por teorema de existencia y unicidad. Dado que por hipótesis Y1 y Y2 son soluciones a la ecuación, entonces
la combinación lineal es solución a la ecuación diferencial también, y si satisfacen las igualdades 1 romano y 2 romano, entonces son solución al problema de condición inicial, y por lo tanto, por teorema de existencia y unicidad, y y C1Y1 más C2Y2 tienen que coincidir. Vamos entonces a eh, demostrar que efectivamente estas dos constantes existen. Multipliquemos eh, la igualdad 1 romano por eh, la derivada de y2 en t0 y a 2 romano por la función y2 en t0. Obtenemos entonces, por un lado, que C1Y1 en t0 por la derivada de y2 más C2 por y2 por la derivada de y2 es igual a y0 por la derivada de y2. Todo evaluado en t0. Y C1 por y2 por la derivada de y1 más C2 por y2 por la derivada de y2 será igual a y0' por y2. Todo nuevamente evaluado en t0. Si restamos la igualdad 4 a la igualdad 3, obtenemos lo siguiente. C1 por y1 por la derivada de y2 menos C1 por y2 por la derivada de y1 va a ser igual a y0 por la derivada de y2 menos y0' por y2. Todo nuevamente evaluado en t0. Pero esto implica que C1 multiplica a y1 por la derivada de y2 menos y2 por la derivada de y1 y el lado derecho lo dejamos exactamente igual. Como lo que está dentro del paréntesis por hipótesis es distinto de 0, entonces podemos despejar C1. Y entonces, dado que todas las funciones eh, ya tienen un valor fijo, puesto que están evaluadas en t0, obtenemos un valor para C1, que era lo que estábamos buscando. Como encontramos este valor para C1, entonces C1 pues existe. Análogamente, si multiplicamos la igualdad 1 por
la derivada de y1 y la igualdad 2 por y1 y repetimos los pasos anteriores, obtendremos un valor para C2. Como encontramos entonces valores para C1 y C2, entonces, como habíamos dicho, por teorema de existencia y unicidad, y de t será igual a C1 por y1 de t más C2 por y2 de t. Y terminamos la demostración. Puesto que y es una solución arbitraria a la ecuación diferencial y logramos expresarla como combinación lineal de y1 y y2, ya que C1 y C2 están determinados por el problema de condición inicial que nosotros elegimos. Si nosotros variamos eh, a la función y que satisfaga otro problema de condición inicial, C1 y C2 también variarán, pero siempre podremos expresar a esta solución como combinación lineal de y1 y y2. Entonces, logramos encontrar a la solución general a la ecuación diferencial siempre y cuando cumpla con la identidad que, que encerramos en este rectángulo amarillo. Vamos entonces con una nueva definición. Decimos que el conjunto de funciones y1 y y2 es un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación diferencial lineal homogénea si cualquier solución a esta ecuación diferencial puede escribirse como combinación lineal de estas dos funciones. Entonces, si nosotros encontramos un conjunto fundamental de soluciones, es decir, por el último teorema, deben cumplir con la identidad y1 por derivada de y2 menos derivada de y1 por y2 distinto de 0 para todo t en el intervalo de definición, entonces C1 y1 más C2 y2 será la solución general a la ecuación diferencial. La siguiente definición nos da un nombre a la identidad eh, fundamental para que podamos escribir a la solución general. Nos dice lo siguiente: la expresión y1 por derivada de y2 menos derivada de y1 por y2 es llamado el Gronskiano de las funciones y1 y y2 y se denota por w de y1, y2 evaluado en t. Hacemos aquí las siguientes observaciones. La primera es que podemos escribir al Gronskiano de y1 y y2 como un determinante que se muestra aquí. El determinante de y1, y2 y sus derivadas eh, será el Gronskiano de y1 y y2. Y la segunda observación es que para encontrar un conjunto fundamental de soluciones, requerimos entonces que el Gronskiano de y1 y y2 sea distinto de 0 para todo punto en el intervalo alfa, beta. Ahora, demostrar o encontrar puntos donde se satisfaga esta última observación podría resultar un poco complicado. Eh, Sin embargo, el teorema que demostraremos a continuación nos va a facilitar este problema. El teorema dice lo siguiente:
sean P y Q funciones continuas en un intervalo alfa, beta, Y1 y Y2 soluciones a la ecuación lineal homogénea en el mismo intervalo. Entonces tenemos dos posibilidades. O el Gronskiano es idénticamente cero o es distinto de cero para todo punto en este intervalo. Esto es muy importante, puesto que si nosotros simplemente evaluamos al Gronskiano en un solo punto, ya no es necesario buscar en los demás. Esta evaluación en un solo punto nos da toda la información del Gronskiano en el intervalo completo. Y la demostración va como sigue. Puesto que Y1 y Y2 son soluciones a la ecuación diferencial, pues entonces satisfacen la ecuación. Es decir, se cumplen estas dos igualdades. Entonces, vamos a multiplicar la primera igualdad por menos y2, obteniendo que menos y2 por la derivada segunda de y1 menos p por y2 por la derivada de y1 menos q por y1 por y2 es igual a 0. Y a la segunda igualdad la vamos a multiplicar por y1, obteniendo esta nueva expresión. Vamos a sumar estas dos últimas expresiones, obteniendo que y1 por la segunda derivada de y2 respecto a t menos y2 por la segunda derivada de y1 respecto a t más p que multiplica a y1 por la derivada de y2 menos y2 que multiplica a la derivada de y1, esto es igual a 0. Ahora, notemos por otra parte que la derivada de w, es decir, la derivada del Gronskiano, es por supuesto la derivada respecto a t de y1 por la derivada de y2 menos la derivada de y1 por y2, y esto es igual a la derivada de y1 por la derivada de y2 más y1 por la segunda derivada de y2 menos la segunda derivada de y1 por y2 menos la derivada de y1 por la derivada de y2. Esto es igual a y1 por la segunda derivada de y2 respecto a t menos la segunda derivada de y1 por y2. Entonces, regresando un poco a esta expresión, vemos lo siguiente. Lo que está encerrado en el primer paréntesis es exactamente igual a la última expresión que encontramos, y lo que está en el segundo paréntesis es el Gronskiano de y1 y y2. Por lo tanto,
obtenemos la siguiente expresión. La derivada de w respecto a t más la función p por el Wronskiano va a ser igual a 0. Y si notamos, esta expresión es una ecuación separable de primer orden para w. Ya sabemos cómo resolver estas ecuaciones y por lo tanto w va a ser igual a una constante k por e a la menos integral de p respecto a t. Tenemos entonces ya una expresión para w. Y dependiendo del valor de k será la forma de w. Si k es igual a 0, entonces el Wronskiano es igual a 0 para todo t en el intervalo. Y si k es distinto de 0, entonces el Wronskiano será distinto de 0 para todo punto en el intervalo alfa, beta. Y terminamos la demostración. Con esto concluimos este segundo video. En el próximo definiremos el concepto de independencia y dependencia lineal de dos soluciones a una ecuación diferencial y veremos cómo relacionar este concepto con lo aprendido en este video.